Bien. Entonces, ustedes ven que la comunicación desde el sentido común significa todo esto, porque ahora me interesa que este es el inicio, es el punto de partida hacia donde quiero que nosotros transitemos hacia lo que realmente vamos a entender desde este espacio lo que es comunicación. Entonces, por supuesto que hay que comunicación siempre es del sentido común. Nosotros, a cualquiera que le preguntemos, comunicación significa algo, dice algo. Entonces, y aquí ustedes ven las palabras más chiquitas: medios, multimedia, relaciones, sociabilidad, transmisión de mensajes, lenguaje, intercambio, expansión, producción, herramienta, construcción, personas, transmitir. Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede, que empecemos como a desandar en este camino, en este concepto de comunicación? Que en primer lugar hay una visión. ¿Qué pasa? Se escucha un ruido. Hay una perspectiva más bien instrumental de lo que se entiende por comunicación. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Hay una perspectiva instrumental que digamos que ha dominado, una perspectiva dominante que ha estado presente a lo largo de mucho tiempo, durante décadas, y que los medios de comunicación de masas han sido, digamos, han jugado un rol importante. Entonces, desde ahí que nosotros, y la mayoría de nosotros, incluso creo que desde la secundaria, tenemos esa idea de que comunicación es transmitir un mensaje, emitir un mensaje, y en donde hay un emisor y un receptor. El mensaje va a través de un canal y un canal en donde también puede haber ruidos en ese canal. No siempre la comunicación es totalmente eficiente, ¿no? No siempre es directa, pero desde la perspectiva de esta perspectiva dominante, de esta visión de comunicación más instrumentalista, se ha entendido durante décadas, desde los inicios, desde que ha predominado la hegemonía de los medios de comunicación, siempre hay un emisor que emite un mensaje, y esta dirección es más bien unidireccional. Hay un emisor que emite un mensaje, hay una respuesta, y más bien este receptor es más bien tiene una postura más bien pasiva que activa. Entonces, de ahí es donde todos entendemos de que la comunicación es eso, porque el sentido de la comunicación masiva es esa: emitir un mensaje a las grandes masas, que llegue, persuadir al otro, tratando de generar una respuesta determinada, ¿sí? Voy a sacar, voy a dejar de compartir. Esperen esto. No, ¿cómo vuelvo? Espérenme un minuto que quiero volver. Quiero sacar esto.
Esperen que voy a pausar reanudar grabación. Bien. En la segunda unidad vamos a ver en detalle vamos a ver en detalle haciendo un análisis de la perspectiva histórica, ¿no? De los orígenes, cuáles han sido las mutaciones, las transformaciones que han tenido que ver con la transformación, digamos, bueno, valga la redundancia, del campo de la comunicación y cómo han ido mutándose y cómo se han ido vinculando y teniendo cosas en común entre el campo de la comunicación y el campo del trabajo social. Entonces ahí vamos a ver en la unidad 2 toda una perspectiva histórica de esto. Nada más que me parecía que era importante ahora en esta primera unidad, ya que estamos abordando lo que entendemos por comunicación, porque desde la materia va a haber un posicionamiento teórico, que es el posicionamiento teórico que nos aporta Boito y Bonespreger, que es el único texto, en realidad es este, bueno, no, después les muestro por la CAM, es un libro, Comunicación y Trabajo Social, que tiene 3 capítulos. Yo les he facilitado el primer capítulo en la unidad 1, el capítulo 2 van a ver en la unidad 2 y el capítulo 3 de consulta. Es un libro muy interesante, es nuevo, es contemporáneo, en donde lo bueno que tiene es que vincula estos 2 campos disciplinares. Entonces, pero no debemos dejar digamos, de comprender, no debemos pasar por alto este modelo de comunicación que ha predominado durante mucho tiempo. No es la perspectiva de comunicación que finalmente aporta Roberto Bonespreger, ¿sí? Porque este modelo de comunicación primero que es estático, primero que es un modelo, que la visión instrumental pone al receptor como pasivo, hay un emisor que emite, hay una manipulación aquí, si bien hay un feedback, pero el contexto es como que el contexto aquí no es algo que importa, digamos, porque también tenemos que tener en claro el momento, la hegemonía, el momento, digamos, el periodo histórico y todo lo que ha acontecido, tanto cultural, social y políticamente, para que todas estas cuestiones que han entrado en juego para que la hegemonía de los medios esté arraigada tan fuertemente. Entonces, de ahí viene esta perspectiva instrumental. Entonces, yo no les tengan cuidado cuando ustedes definan a partir de ahora, digo, cuando después terminemos el cursado de la materia, me interesa que ustedes comprendan y logren adquirir, digamos, y tomar posicionamiento de lo que es comunicación de esta materia. Comunicación no es transmisión de mensaje. Ha sido una perspectiva de comunicación que incluso no es que ha desaparecido. Esta perspectiva de comunicación todavía convive con otras formas de comunicación que vamos a ver en la segunda unidad, una perspectiva de comunicación más horizontal, más participativa, ¿sí? Donde ya estamos hablando, a ver, voy a disminuir les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a sacar esto aquí, miren esta otra imagen. Me quiero acercar aún más al concepto de comunicación que vamos a ir viendo, que vamos a terminar, digamos, apropiándonos de esta materia. Miren aquí qué diferencias, miren las diferencias que hay con el modelo
con este modelo que les he mostrado recién, que está por acá, no sé si lo pueden ver. Aquí creo que he sacado. Bueno, aquí había sacado otro. A ver, aquí había bajado esta imagen también de Google, en donde ven que aporta otros elementos. Ustedes, este modelo de comunicación es el que hemos aprendido desde siempre, desde la escuela. En la escuela nos enseñaban este modelo. Aquí les aporta otro elemento. Yo les mostraba recién este que era simple. Aquí, por ejemplo, se habla de codificación y decodificación. ¿Sí? Entonces, además, esto tiene que ver también con las corrientes teóricas que han ido, digamos, marcando una postura crítica a estas perspectivas de comunicación más instrumental. Entonces, eso lo vamos a terminar de entender en la unidad 2, cuando comprendamos por qué luego hay propuestas superadoras a esta visión instrumental. Entonces, como un segundo momento ya se hablaba, digamos, no tanto de un emisor y receptor, sino más bien de alguien que codifica y decodifica el mensaje. Entonces, en donde ya empezaba a haber cuestionamientos y críticas al modelo anterior, decir, bueno, no somos los que recibimos los mensajes, si bien los medios envían un mensaje para la gran masa, para la población, un mensaje. Inclusive en los años 50 y 60, cuando se crea la televisión ha sido el medio de comunicación de masas más importante de los tres, yo creo que los tres, pero el medio de comunicación más importante, hegemónico y de mayor incidencia y que ha perdurado, digamos que tiene presencia aún, nada más que actualmente se ha resignificado, ¿no? Ha habido transformaciones y se está transformando estos medios más, grandes medios, no han desaparecido, sino que se han transformado y se han ayornado en nuevas plataformas, en nuevos formatos. Pero ya se hablaba después de alguien que codifica y decodifica el mensaje. Entonces, yo emito un mensaje, pero el que recibe interpreta ese mensaje que recibe. No es unidireccional. No somos entes pasivos que no pensamos. Todos nosotros somos, tenemos capacidad crítica de lo que consumimos, de lo que escuchamos, de lo que nos dicen. Entonces, por eso estamos hablando de retroalimentación. Entonces, miren, comunicación, y voy entrando, ya les voy a mostrar un Power que tiene la información similar a lo que tiene el video, porque ustedes al texto de Von Sprecher, yo les he facilitado una presentación multimedia que, para hacerlo más dinámico, está hecha en video con otros recursos, pero el Power que les voy a ir mostrando para ver las cuestiones principales de este capítulo 1 es lo mismo que están en el video. Pero miren esta imagen en donde, o sea, la comunicación atraviesa nuestras vidas. En todo momento nos estamos comunicando, ¿sí? Nos estamos comunicando, una persona se comunica cuando dice algo a alguien, está emitiendo un mensaje y hay alguien que recibe ese mensaje. Puede ser una persona y pueden ser muchos. En una capacitación, estoy pensando, en un taller cuando ustedes
a futuro y cuando se pueda, si es que volvemos, habría que ver cómo se resignifican, ¿no? En estos tiempos que vivimos, esos encuentros cara a cara que teníamos, que el trabajador, que es esencial para la intervención del trabajo social. En nuestras futuras intervenciones, que eran cara a cara, en esos talleres nosotros también, como trabajadores sociales, nos posicionamos y emitimos un mensaje. La postura, el posicionamiento, nuestras formas de trabajar, nuestras visiones, la transmitimos y estamos comunicando, porque comunicación no es solamente lo que decimos discursivamente. Y aquí viene a la pregunta esta que veíamos de lo que la importancia que tiene lo discursivo, y que lo discursivo no es solo la palabra, sino que puedo comunicar a través de gestos, a través de gestos, de mis palabras, mis expresiones, mis posturas. Digo, no solamente lo que decimos con palabras es comunicación. Entonces, ahí viene esto que incorpora von Sprecher en su análisis, que son las condiciones de producción de los discursos. Entonces, las condiciones materiales, los discursos se materializan en soportes materiales. ¿Qué soportes materiales? Que puede ser el lenguaje, que ahora yo estoy comunicando, estoy tomando la palabra y estoy transmitiendo algo, ¿sí? Entonces, que tiene toda una carga subjetiva. No siempre el mensaje es totalmente, no es unidireccional, no es el sentido que yo le doy, no es el mismo sentido que el que lo recibe. Entonces, por eso la comunicación es un conjunto, se va construyendo se construye una red de producción de sentidos, dice von Sprecher, ¿sí? Entonces, yo emito un mensaje, digo algo o no digo algo, eso también, ahí también estoy comunicando. Eso tiene un sentido para mí y un sentido para el que lo recibe. Entonces, tanto el que codifica como el que decodifica el mensaje. ¿Y qué tiene que ver aquí el contexto? Que en esta perspectiva instrumental, vamos a sacar estos dos que están hablando, digo, puede haber comunicación aquí porque el señor está entendiendo o está aceptando lo que le está diciendo, pero puede no haber comunicación. Puedo no estar de acuerdo, lo que me dice para mí puede tener otra perspectiva diferente. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de comunicación. Entonces, volviendo a este ejemplo que les daba en nuestras intervenciones como trabajadores sociales, que es fundamental que nosotros tengamos en claro esto, desde nuestros posicionamientos con el otro, en nuestras intervenciones, ya sea en un equipo de trabajo, en un barrio, en un grupo organizado, con quien estemos en contacto. Nuestro posicionamiento y nuestra visión, nuestros modos de trabajar, de mirar el mundo, está, digamos, tiene una marca muy importante. No es lo mismo aquel trabajador social que va y tiene una postura más bien, digamos, que es asimétrica, más bien autoritaria, que no genera el feedback y esta retroalimentación con el otro. Que no tiene en cuenta en sus intervenciones cuando planifica el contexto. Porque cuando hablamos de comunicación, en sus intervenciones es importante este factor
tenerlo en cuenta que ustedes, digamos, es como algo transversal que atraviesa nuestras prácticas, ¿no? O sea, cómo el mensaje que estoy dando yo como trabajador social, mi mensaje, llega, ¿qué efecto tiene? No, ¿qué efecto? No, eso es un... cuando hablamos de efecto es muy instrumental, mejor, no digamos efecto. El mensaje que estoy dando, ¿qué recepción tiene en el otro? ¿Lo están entendiendo? ¿Lo interpretan? ¿Qué sentido tiene? Eh, Estoy en un barrio, digo, a ver, ¿cómo se comunica la gente en este lugar? Hay reuniones, porque la comunicación no es solo, no tiene que ver solo con la comunicación cara a cara, la comunicación tiene que ver con cuando es cara a cara, cuando se da en un grupo organizado, cuando los vecinos se comunican, cuando participan los vecinos en una actividad en un club, cuando los vecinos escuchan una radio determinada, entonces ustedes ven que la comunicación atraviesa nuestras prácticas, las prácticas con quien trabajamos, y nosotros mismos también desde nuestros posicionamientos estamos digamos, dejando plasmado qué es lo que, cómo nos posicionamos ante la comunicación, ¿no? Porque si somos cerrados, poco participativos, autoritarios en nuestras intervenciones, entonces la perspectiva de donde nos posicionamos en la comunicación no es nada participativa, ni comunitaria, ni popular. Entonces, muchas veces como trabajadores sociales, y ustedes eso a futuro, estoy hablando, cuando les digo trabajadores sociales estoy hablando a futuro, ¿no? Porque siempre me gusta proyectarlos a ustedes en la profesión ya como futuros profesionales, pero digamos, muchas veces desde lo discursivo nosotros decimos que hacemos comunicación comunitaria, popular, participativa, pero nuestras planificaciones y nuestros comportamientos no son siempre, o a veces no van de la mano. No hay como digamos, y esto tiene que ver con lo ético-político, ¿no? O sea, muchas veces desde lo discursivo decimos que hacemos, que participamos y que hacemos, en este caso, comunicación popular, pero desde nuestras prácticas, desde nuestras formas de ver y de pensar, hacemos otra cosa. Entonces, el desafío, ¿cuál sería? Que logremos equiparar y poner en equilibrio esa mirada que tenemos, las decisiones que tomemos en nuestras intervenciones, que lo dejamos explicitado, y también llevarlo a la práctica de esa manera. Sacando de lado a este señorcito, les mostraba esta imagen. Me estoy adelantando lo que es la comunicación alternativo comunitaria. Esto tiene que ver con la unión. Pero ustedes ven aquí que miren la imagen que se presenta ahí. Tomando la voz, alguien de una comunidad, alguien que no son los medios, no es un sector dominante, tomando la voz, diciendo algo, visibilizando, y ahí voy entrando a temas, a conceptos que va incorporando Von Sprecher, porque si ya han empezado, si es que los que han empezado ya o ya tienen la lectura avanzada del capítulo, van a ver que él posiciona, digamos, tiene mucha influencia de Bourdieu, su pensamiento. Entonces,
de posicionar y ver la comunicación, estos tres elementos, comunicación, sociedad y cultura. Vamos a ponerla con mayúscula. La sociedad, todos vivimos en una sociedad determinada, latinoamericana, santiagueña, un barrio determinado, el interior, o sea, vivimos en una sociedad determinada que depende a dónde está ubicada ese grupo con el que vamos a trabajar, con el que nos vamos a relacionar, con el que estamos pensando nuestras intervenciones. Bueno, forma parte de una sociedad determinada, de una comunidad, de un pueblo, de un barrio, bueno, que está atravesada por una cultura determinada. Este modelo instrumental poco decía, aquí la cultura, el contexto no importa, no importaba, importaba persuadir a las masas, importaba que el mensaje llegue y que haya una respuesta casi, sería casi, más bien desde la persuasión, ¿no? Se hacía esto y aquí la publicidad ha jugado un rol muy importante. Y la comunicación, que vamos a decir, porque él habla de una relación holística. Relación holística. A ver si puedo hacer aquí una... Esto sería así. Esto sería así. ¿Sí? Es como un continuum. Y la sociedad, la comunicación, perdón, atraviesa nos atraviesa a todos como sociedad y como cultura. Y ni que hablar de estos nuevos tiempos que estamos ya, porque ya somos parte de esta nueva era de la era de la revolución de las tecnologías de la comunicación. Esta comunicación digital que no podemos no dejar de tratarla. Por eso lo vamos a ver como segundo tema. Pero sí, voy a mover, a ver esto. Aquí, miren este gráfico. Ahora voy a compartir el Power y vamos a ir. Vemos a alguien que está tomando la palabra. Vemos ven esa flecha. Voy a borrar esto. Lo que acabo de... Hay un círculo como que va y viene de herramientas, dicen expresión de la comunidad, necesidades de información y comunicación, o sea, muy lejos estamos de esta perspectiva instrumental. Es el pueblo, es la comunidad, ya no hay digo, si bien estas dos visiones aún persisten, y podemos después analizar ejemplos, si quieren, de cómo a nivel local, cómo hay tres grandes medios que dominan y tienen presencia en nuestra provincia. O sea, los medios de masa, la radio, la prensa y la televisión no han desaparecido. Lo que pasa es que el mensaje dominante circula por esos medios. Pero ¿cuál es lo positivo de esta nueva era en la que estamos? Esta comunicación digital, lo que ha venido a traer Internet, digamos, y después lo podemos discutir si ha venido a generar democratización o no, porque hay una profunda brecha digital ahí, pero todos nosotros, al no poder, digamos, tener presencia
nuestros discursos, nuestras necesidades, nuestros planteos, a través de estos tres grandes medios de masas, nos hemos convertido de emisores, nos hemos convertido en productores de contenido. Por eso se habla del concepto de prosumidor. O sea, ahora todos somos también productores de contenido y las redes sociales, por eso la comunicación digital juega un rol fundamental. Es decir, lo que no circula por los grandes medios, circula por otros medios. En su momento, estamos hablando de los años 70, 80, 90, la comunicación alternativa ha sido la comunicación alternativa a la comunicación instrumental. Por eso alternativa a o comunitaria. Entonces aquí vemos que estamos hablando de participación de tomas de decisiones, comunidades marginadas urbanas y rurales. La comunidad se expresa con herramientas, con estos nuevos medios o medios propios, alternativos, que la misma comunidad crea y forma parte de ella. Estamos hablando de una radio comunitaria, estamos hablando de en su momento han tenido mucha importancia, han tenido un auge muy importante y actualmente las radios comunitarias tienen vigencia en el interior. Es el medio de comunicación fundamental y medio de comunicación potente y como una herramienta de las comunidades rurales. Entonces, es una herramienta de lucha, ¿sí? También. Entonces, aquí vemos que este modelo se acerca a esta propuesta teórica que plantea von Sprecher. Entonces, les quiero compartir el Power. Vamos a salir de aquí. Vamos a compartir y así vamos cerrando, compartir contenido. No, texto con imágenes. A ver. Espera, estoy navegando. Aquí estoy. Vamos a abrir el PowerPoint. Ustedes me dicen si lo ven. A ver. Me estoy leyendo el chat. A ver. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué es comunicación social? Bueno, a ver, ¿qué es comunicación? ¿Cuál es el concepto de comunicación que nosotros vamos a ¿qué es comunicación? Desde este espacio, vamos a decir, porque hay muchas maneras de denominar lo que es comunicación, ¿entiendes? Por eso trataba de explicarles en líneas generales que el concepto de comunicación, así como ustedes cuando les he preguntado al principio qué les representaba la palabra, hay diferentes maneras de representar, no hay de representar y de entender este concepto. Lo que pasa es que no hay una única definición de comunicación. Todo depende de la perspectiva que nosotros trabajemos, de la perspectiva teórica que abordemos, ¿sí? Yo les venía marcando esta perspectiva instrumental en donde comunicación es transmitir un mensaje a un receptor. Eso es un concepto, por ejemplo. Ahora, ¿es un concepto errado? Es un concepto
no decimos, porque no es correcto decir es cerrado, es un concepto, es una definición. Pasa que es una definición que tiene ha tenido un sentido denominar de esa manera la comunicación, ¿sí? Porque todo esto está atravesado y ustedes me imagino que ya lo tienen que estar lo tienen que saber a esto, que todas las propuestas teóricas están atravesadas por los contextos políticos y económicos que van sucediendo, ¿sí? Que se van sucediendo en el transcurso digamos, de la historia. Entonces, aquí, ¿cómo nace el concepto de... Bueno, durante mucho tiempo la comunicación se la ha entendido de esta manera. No, entonces, eso es correcto decir. La comunicación, desde una perspectiva instrumental, se la ha entendido de esta manera. ¿Ha desaparecido esa perspectiva? No. Aún está presente. Pero eso es una manera de entender la comunicación. Entender la comunicación desde una perspectiva más bien comunitaria y alternativa, porque ahí entra lo dialógico, Bourdieu no, Paulo Freire tiene mucho que ver en esto, en esta perspectiva, ha tenido una fuerte presencia a partir de los 80, 90, 2000 y hoy también. Lo que pasa es que hay que ver, en otros países hay mayor presencia de estos grupos, más bien aquí estamos hablando del Omocase, por ejemplo, que ha sido un grupo como que más resistencia, y hay otros grupos en Santiago del Estero, ustedes saben por la historia que hemos vivido, estos grupos alternativos eran resistidos, pero ya vamos a ver que históricamente, bueno, ¿por qué esta denominación de comunicación alternativa u otra comunicación? Bueno, esa es otra manera es otro posicionamiento y es otro concepto de comunicación. Desde la materia le propongo este aporte de Roberto Bones Presger. Entonces, vamos a pasar, ¿está claro? No sé quién me ha preguntado. ¿Hola? ¿Quién me ha hecho la pregunta? Profe, todavía quedé en la nube porque no he llegado a comprender bien la definición de comunicación y la definición de la cátedra con respecto a comunicación social. O sea, ¿qué paradigma tiene usted dentro de la cátedra para dictar la materia de comunicación social? Bueno, entonces por eso, ahora, están viendo ahora el Power. Desde la materia hay otras formas de denominar la comunicación. Hay un sentido común, hay una perspectiva instrumental, hay formas más bien participativas, ¿sí? No hay una única definición de comunicación. No es única, no hay, es un concepto polisémico, tiene que ver con el momento histórico con que esta disciplina también se ha ido atravesando, tiene que ver con eso. O sea, entonces, vamos ahora de lleno a lo que desde la materia entendemos por comunicación, o sea, el concepto que vamos a trabajar y desde cuál vamos a apropiarnos, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo empieza Bones Presger el capítulo 1? Él dice esto, desde el sentido común, en general, el profesional, y aquí, bueno, pone fichas sobre el trabajador social, pero en general hemos venido entendiendo que las únicas formas importantes son estas formas horizontales y de cara a cara. Muchos han sido reacios de lo que la mediación tecnológica podía aportar a este proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, también él, digamos, critica y pone, digamos, bajo la lupa esta relación
que en general, casi la mayoría, esta relación de los trabajadores sociales, esta relación difícil, dice él, entre los trabajadores sociales y el Estado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como trabajadores sociales, generalmente, y creo que la mayoría de los que conozco, y creo que el campo de inserción laboral siempre ha sido una relación dependiente con el Estado. Conozco muy pocos trabajadores que trabajan de manera independiente. Entonces, este doble juego es como que nos impide casi, y esto le pasa a todos los profesionales, ojo, al comunicador, al abogado, como que nos impide, digamos, trabajar fuera de la lógica de los intereses del Estado, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, estoy trabajando desde un programa social en el Ministerio de Salud, en donde recibo el lineamiento de cómo va a ser mi intervención, pero cuando voy a trabajar en el campo, en el terreno, no puedo hacer mucho, no tengo mucho espacio para poder llevar a cabo relaciones más bien horizontales de cara a cara, más bien participativas, dialógicas. Tal vez lo mío es, tal vez porque los lineamientos de trabajo y por los intereses del Estado y lo que fuere, me permite hacer un trabajo más bien, otro tipo de trabajo que está muy, muy alejado de los intereses de la gente. Entonces, eso es un poco lo que plantea como introductorio Von Sprecher estos dos puntos al principio del capítulo. Entonces él dice, ¿qué estudiar cuando estudiamos comunicación? Bueno, y ahí viene al que me ha hecho la pregunta esta. Bueno, no en vano, y hago un paréntesis, he estado hablando al principio y les he hecho este juego de palabras de que lo que para ustedes entienden comunicación, porque comunicación ustedes han visto, desde transmisión de mensaje hasta no me acuerdo alguna palabra, hasta mediación tecnológica. Bueno, comunicación atraviesa todo, es la comunicación, no es solo la comunicación efectiva, o no nos estamos comunicando solo cuando estamos estableciendo una relación cara a cara, nos estamos comunicando cuando también a través de otras formas, de otros soportes materiales discursivos, los medios de comunicación con su propia lógica también están comunicando. Entonces, pero a ver, volviendo al aporte de la cátedra, él dice, ok, pero el eje central de nuestro análisis va a ser pensar holísticamente la relación entre sociedad, cultura y comunicación. ¿Sí? La relación holística, este concepto es muy... si ustedes están cursados, no sé si están cursando métodos 2, métodos 1, métodos 2, es un concepto muy que lo van a escuchar mucho en la materia, ¿no? En las lecturas metodológicas. Abordaje holístico que tiene que ver con la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces, pero pensar holísticamente es pensar, pensar el todo, ¿sí? El dibujo que les hacía yo al principio, la sociedad, que hay una cultura y que la comunicación está atravesada, la atraviesa, digamos, atraviesa todas las, nos atraviesa a todos, digamos. Entonces, por eso esta relación holística siempre es un continuum. Entonces, él, y ustedes habrán visto que en este primer capítulo, él habla de construir herramientas para pensar. O sea, nos da herramientas en su aporte para pensar tanto estos grandes sistemas de comunicación, que así lo denomina él a la prensa, a la radio, a la TV, para pensar estos grandes sistemas de comunicación como para pensar las organizaciones comunicacionales. Ahí
he puesto mal la palabra, y sus medios industriales de comunicación. ¿Sí? Entonces, construir herramientas para pensar tanto estos grandes medios como lo que sucede en las organizaciones y tanto en y en los medios industriales de comunicación, porque estamos hablando ya más de corporaciones, ¿no? O sea, y ustedes ven, ya estamos hablando de la perspectiva más bien empresarial de los medios, ¿sí? Construir estas herramientas para pensar esto en cuanto al papel de dichas organizaciones en la visibilidad o invisibilidad de sus acciones o de sus reclamos. Es decir, él nos pone casi un desafío de que nosotros como trabajadores sociales podamos ser casi como un intermediario, podamos ser casi como jugar este rol, ¿no? de intermediación entre aquellos sectores que están invisibilizados, que no pueden hacerse escuchar sus voces, sus reclamos, ¿sí? Y desde ese lugar en donde él plantea más bien de visibilidad o invisibilidad de las acciones. O sea, construir estas herramientas, pensar la comunicación para visibilizar las voces de aquellos que están oprimidos, que son los sectores populares. ¿Y por qué no podemos encontrar una salida? Porque en su momento se hablaba, en otro periodo histórico, se hablaba de la comunicación comunitaria y popular, que hoy en día también sigue vigente, ¿no? Pero hoy estamos hablando en este nuevo contexto de una comunicación digital con nuevas herramientas, que son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como soportes que también pueden ayudar a visibilizar estos sectores y estas acciones en sus reclamos. Pensarle la comunicación desde ahí. Entonces, ¿desde dónde pensamos la comunicación? Dice von Sprecher. Pensar el concepto que nos permita visibilizar claramente el poder y las luchas por el mismo y las desigualdades sociales. O sea, la comunicación no debe estar desligada de las relaciones con las clases sociales. Entonces, ¿cuál es el concepto de comunicación no es el único concepto válido, eso es lo que quiero que quede claro. No hay un único concepto válido, hay diferentes maneras de denominar la comunicación según la perspectiva teórica, según el momento histórico. Dicho esto, desde esta materia y todo el fundamento que da von Sprecher de pensar holísticamente la comunicación, dice el concepto de comunicación que aquí el más adecuado, el superador, que va a permitir, que nos permita visibilizar claramente el poder y las desigualdades sociales de estos sectores que no tienen voz, están oprimidos, en fin, es un conjunto de intercambios de sentidos entre agentes sociales que se suceden en el tiempo y que constituyen la red discursiva de una sociedad. Red que nos permite, que puede pensarse, digamos, relacionalmente en estos tres niveles que él habla: macro, micro y meso. Macro, a nivel estructura, a nivel micro, las relaciones cara a cara que se suceden más en otras instancias, y a nivel meso, que entran en juego aquí las instituciones. Entonces, comunicación, el concepto de comunicación, desde la perspectiva de este autor, es un conjunto de intercambios de sentido entre agentes sociales. Entonces, miren, los conceptos, yo incluso los he puesto con color, marcando, resaltando, tratando de resaltar lo importante de estos conceptos que él incorpora. Incluso habla de agentes, no es lo mismo, no habla de emisor y receptor. El emisor y receptor han sido dos figuras importantes en una perspectiva de comunicación que ya está perdiendo vigencia. Pero
ha dominado y sigue presente y vigente en nuestros modos de comunicarnos. Este es el concepto de comunicación. Entonces, que ustedes me desarrollen en sus, si bien yo les hago les digo una sola consigna que ha sido el primer foro, que ustedes me describan, me desarrollen un concepto de comunicación desde una perspectiva comunitaria, les he puesto yo. Entonces, ustedes, muchos, los pocos que han puesto, algunos hablaban de intercambio de mensajes. Entonces, o no han leído el texto o no lo han entendido y espero que ahora les quede más claro. Las prácticas de comunicación, todas las prácticas, todas son prácticas productoras de sentido. ¿Por qué prácticas productoras de sentido? Porque se manifiestan materialmente en los discursos. Entonces, son condiciones necesarias de la construcción de lo social y lo cultural. ¿Vieron esto que hablábamos al principio de pensar holísticamente sociedad, cultura y comunicación? Bueno, y si hablamos de que la comunicación es un conjunto de intercambios de sentidos, es un intercambio de sentidos entre lo que yo digo y lo que ustedes ahora están recibiendo, interpretando. Entonces, imagínense, miren, yo les estoy hablando desde un posicionamiento y desde mi lectura que yo tengo del autor, ¿sí? Ahí yo estoy construyendo todo haciendo mi propia construcción, mis interpretaciones, mi subjetividad y estoy hablándoles a ustedes y ustedes están escuchándome y recibiendo y ustedes van a recibir este mensaje y van a construir se van a apropiar de este mensaje otorgándole un sentido tal vez diferente a lo que yo digo. O a lo mejor coincidimos. Por eso la comunicación es un intercambio de sentidos y ahí se va tejiendo esta red discursiva. Y esto tiene que ver con el foro 1A, que es el nuevo foro que yo les hago una pregunta ahí, que tiene que ver más reflexiva, cómo se va construyendo esta red discursiva en nuestras intervenciones. Esa es la pregunta que yo les estoy haciendo, que es una pregunta de parcial. Entonces, no es emitir un mensaje, eso no es comunicación para esta materia, digamos. El posicionamiento teórico de esta materia que yo les estoy proponiendo y les estoy haciendo un aporte para que ustedes lo incorporen en su background, en sus prácticas y en sus lecturas. Entonces, ¿por qué intercambios de sentido? Porque toda práctica de comunicación producen sentido que se manifiesten en los discursos. Y ya les he dicho al principio que el discurso no es solo lenguaje escrito y oral. Yo puedo transmitir sentido, puedo intercambiar a través de diferentes maneras y ahí venía la consigna de la crónica que tenían que analizar, que ustedes identifiquen los discursos, bueno, que no es solamente, a ver, ¿cuáles son los discursos se manifiestan materialmente? En la ropa, en mi vestimenta, en el silencio, en lo que no digo, en un símbolo, en una bandera, en un flyer, en un posteo. Entonces, ahí viene la materialidad de los discursos, que esa es la parte que me interesa que también lo entiendan. Entonces, que el autor creo que a mitad del capítulo incorpora hace todo un desarrollo de los discursos y de la producción de sentido. Entonces, la comunicación, esa producción de sentido es una condición necesaria en donde se va construyendo lo social y cultural, esa relación holística, comunicación, cultura, sociedad.
La comunicación permite y produce la puesta en práctica de un sistema significante, que es la cultura, y la cultura cobra existencia en acción a través de las prácticas comunicacionales. Ahí viene lo holístico, es como que se retroalimentan. Las prácticas producen, y ya terminamos con esto. Las prácticas productoras de sentido que ocurren tanto, y aquí vienen estos dos conceptos que hablábamos también al principio, de la codificación y decodificación. ¿Sí? Esta emisión, esta producción de mensajes, vamos a hablar, como el que recibe o reconoce mi mensaje. Entonces, ¿qué se va hilando socialmente al tejerse esa red de prácticas productoras? Se va produciendo y construyendo al mismo tiempo los órdenes sociales y culturales. Y ahí aquí yo he puesto María Cristina Mata en la página 30, habla y desarrolla, que no voy a hacer esto ahora, pero ustedes ven que hay como varias páginas en donde ella desarrolla, que tiene que ver con María Cristina Mata, cómo se van construyendo estos órdenes sociales y culturales. ¿Qué significa esto? Las identidades, los valores, las normas. ¿Ven? Yo los he ido ubicando de manera escalonada, porque ¿cómo se van construyendo estas identidades, valores y normas? Bueno, a través de intereses, saberes, poderes, la hegemonía, el orden social. Es importante los sentidos, el sentido del orden social, en donde nosotros, todos los agentes sociales, procesamos esas identidades, articulamos, acumulamos, construimos, ¿sí? Así se van construyendo los valores, normas, identidades. Entonces, él también propone este conjunto de herramientas que él dice, del análisis del concepto de comunicación, pensar estas relaciones en estos elementos, plantea él como conceptos llaves que está en la página 35, que son lo macrosocial, los discursos y el sentido. La codificación, la decodificación, las identidades, la hegemonía. Entonces, nosotros cuando analizamos el concepto de comunicación debemos tener en cuenta que entran en juego estos conceptos llaves, le dice él. Los discursos, el sentido que le doy a esos discursos, es decir, las condiciones de producción de los discursos, que serían las condiciones de posibilidad. Un discurso no surge de la nada. El discurso se genera, por eso hablamos de las condiciones de siempre hay un contexto, hay una situación política, económica, social, cultural que entra en juego y que ponen a circular estos discursos. Bueno, ¿cómo circulan? No circulan por el aire. Hay soportes materiales de estos discursos. Ya hemos dicho cuáles son. Y estos discursos se pueden inscribir en diferentes géneros. ¿Qué son los géneros? Género informativo, la opinión. Podemos informar, comunicar, persuadir. Esos son los géneros. Y bueno, el sentido que le otorgamos a esos discursos tiene que ver con ¿qué? Con nuestras identidades, con nuestro contexto social y cultural, con nuestros valores, con nuestras convenciones, con nuestros códigos culturales. Todo eso entra en juego, no es lo mismo, bueno, no voy a entrar en eso ahora, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no significa lo mismo tomar mate aquí para nosotros que para, no sé, que para los uruguayos. No sé, estoy pensando o sea, ellos tienen su propia cultura, su forma, sus normas, sus convenciones, su propia identidad y nosotros la nuestra. Entonces, tiene que ver con esto. O sea, que nosotros como trabajadores sociales siempre tengamos en cuenta
esto es el desafío y lo que propone Roberto Bonesprejo. Bueno, cuando analicemos y cuando incorporemos en nuestras planificaciones lo comunicacional, que para mí en la planificación, ustedes vieron que ustedes tienen varios ítems o varios pasos que seguir cuando planifican o cuando hacen sus intervenciones, incluso cuando hacen su análisis de situación. Bueno, yo desde esta materia creo que es importante que ustedes en el análisis de situación que hacen también incorporen lo comunicacional como un aspecto importante, además de lo social, lo económico, lo socioeconómico que ustedes miran en una comunidad. ¿Sí? Entonces, bueno, y al final él habla de estos niveles de análisis, o sea, un recurso conceptual didáctico. Él dice, bueno, pensemos holísticamente, conceptual y didácticamente la comunicación, estos niveles de análisis de lo social y comunicacional. Entonces él habla de tres perspectivas porque la comunicación se da en tres niveles para Roberto Bonespreger. En el espacio general, que es lo macro social o macro sociocomunicacional, en lo mesosocial, que nos ubicamos más bien a un nivel institucional, organizativo, y en un microsocial, que nos ubicamos en un nivel más de prácticas de cara a cara. Listo. A ver, dejo de compartir. Sí. Ya está esto, sí. Bueno, a ver, alguien, y con esto terminamos. Ay, se dejó de compartir esto, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y desde la cátedra, ¿qué definición toma? No entiendo. Bueno, haber leído tarde, pero ¿se aclara esto que han estado preguntando por el chat? ¿Cómo se va construyendo nuestras intervenciones? No entiendo qué pregunta de parcial cuando cursábamos la materia de manera regular. Ahora no tenemos parcial, por eso he incorporado otro foro en la actividad 1 que tiene que ver con estas dos preguntas, que son más bien reflexivas, configurando de otra manera el foro en donde ustedes no van a poder tentarse en ver lo que ha escrito el compañero, sino quiero una elaboración, ya una producción propia, digamos. ¿Se entiende? A ver, chicos, ¿alguna pregunta que tienen así? ¿O por se ha respondido lo que han preguntado aquí en el chat? ¿Alguna duda? ¿Han leído? A ver, los quiero escuchar. ¿Han leído los textos? ¿O están leyendo? No sé. A ver, voy a detener la grabación. Pausan la reflexión, el concepto que yo les pido de comunicación. Les digo desde su propia definición. A ver, yo les pregunto, les digo en la consigna, porque
ustedes vieron que, hay una definición, que él dice que es una red de producción de sentidos. Bueno, no quiero que copien y peguen ese concepto, quiero que ustedes elaboren con todo esto que habla en el capítulo 1, de pensar holísticamente, hablamos de las condiciones materiales de los discursos, hay muchos elementos que ustedes tienen como para hacer su propia elaboración, pero por supuesto que tenga vinculación, que tenga un lineamiento claro de lo que, por supuesto que si tienen que poner que la comunicación es una red de producción, una construcción de sentidos, de intercambio de sentidos, obviamente, eso cómo se pone cuando uno toma citas del autor, entre comillas. Pero necesito también una propia elaboración de todos estos elementos que ustedes tienen en la unidad, en el capítulo 1. Por supuesto, de los niveles de análisis no es necesario porque él ahí, incluso al final del capítulo 1, hace plantea como que el concepto de comunicación también te puede permitir abordar, digamos, teóricamente, dice él, o didácticamente mirando estos 3 niveles de análisis. Esto cuando estos 3 niveles que él habla, macro, meso y micro. Nosotros podemos tomar esa propuesta teórica que él habla cuando hagamos nuestras intervenciones, puede ser. Pero en el concepto de comunicación entra en juego los otros elementos, lo que dice Mata, también, cómo esta relación holística, cómo entran en juego los valores, cómo se va construyendo esto, ¿no? Las identidades, los valores y las normas. Porque estamos hablando de esta relación cultura, sociedad y comunicación. Ese es el eje. Me interesa que lo hayan comprendido a la propuesta. No sé si que alguien tome la palabra, si es que siguen ahí. Cuando dice consideramos cuáles son las condiciones de producción. Bueno, eso, lo que tiene que ver con lo discursivo, la condición de producción de lo discursivo, y no me acuerdo qué más, está en el foro, en el foro 1A, que lo he subido ayer. Ahí tienen las 2 preguntas que tienen que ver con eso. Porque ese foro que he incorporado tiene que ver siempre con el capítulo 1 de Von Espreger. Lo que pasa es que la primera pregunta era sobre el concepto de comunicación. Bueno, en el segundo foro, ahí van a poder ustedes explayar y desarrollar, y ahí me parece que estaríamos en condiciones de decir, bueno, hay una lectura completa del capítulo.